En esta oportunidad nosotros aceptamos la invitación del BIM for Chile para mostrar un poco la experiencia que hemos tenido como empresa en todo el proceso de implementación BIM, ¿sí? Todo en el área inmobiliaria. Entonces vamos a mostrar la presentación con esta agenda en la cual vamos a indicar quiénes somos, cuál es el área BIM de la inmobiliaria maestra, cómo es hoy en Maestra el tema del desarrollo de proyectos en BIM y cuál ha sido todo este proceso de adopción BIM en la empresa, ¿no? Inicialmente, para contextualizar, vamos a decir que Maestra Inmobiliaria, desde el año 2012, del 2002, el grupo de empresas maestras se ha especializado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en sectores emergentes. Ese es el principal foco de la empresa. Los años de experiencia nos han transformado en un grupo de empresas estable, seguro en la ejecución de los proyectos propuestos, confiable en el cumplimiento de las obligaciones comerciales y capaz de entregar a los clientes proyectos habitacionales con altos estándares de calidad, consolidándonos progresivamente en diversos proyectos en Santiago y en la región. Específicamente vemos por acá de que Maestra tiene proyectos a lo largo del país con más de 90 proyectos y 30.000 viviendas, lo cual permite tener un amplio mercado y tiene relevancia principalmente en el área de la República Metropolitana, ¿no? El Maestra como inmobiliaria tiene un proyecto bastante estandarizado. Acá podemos ver una imagen de un proyecto tipo, desarrollado en Temuco, donde es un producto que se va adaptando a los requerimientos de cada región a la ubicación donde se ubiquen, temas urbanísticos, de reglamentación térmica o en algunas otras normas que tenga que cumplir de acuerdo a donde se ubique, ¿no? Entonces, este es nuestro producto, este es el edificio tipo de la empresa y esto surge de una configuración o de un conjunto de elementos importantes donde vemos de que Maestra desarrolla proyectos privados en su mayoría, empleando recursos propios principalmente recursos humanos, para el desarrollo y la construcción de los proyectos inmobiliarios, por lo que se puede decir que tiene rol demandante. Es súper importante porque te da una visión general de lo que tiene, de lo que es Maestra como tal. Dentro de su organigrama se definen tres áreas importantes, en lo cual tenemos la inmobiliaria y tenemos dos constructoras, ¿sí? Es importante señalar que dentro de estas tres áreas importantes, el área inmobiliaria está conformada por arquitectura, proyectos y especialistas. Estos están en el entorno BIM. Arquitectura es donde desarrollamos los proyectos internamente. Proyectos son los que coordinan los proyectos y especialistas son los que se subcontratan. De modo que todas estas especialidades tienen como objetivo entregar un proyecto coordinado en BIM y esto va directamente a las constructoras. Nuestro alcance de BIM ahora llega hasta acá. Por ahora las constructoras no abordan esta metodología y es uno de los desafíos a futuro, ¿no? Para enfatizar un poco más sobre esta área, que es donde nos importa en este momento, le voy a presentar el siguiente esquema, o este es un diagrama conceptual en la relación de las diferentes áreas que trabajan para llegar a ese proyecto coordinado a la obra, donde se destaca principalmente el modelo de arquitectura, el cual es responsable del taller de arquitectura que está compuesto por aproximadamente 8 arquitectos de desarrollo con coordinadores que son internos de la empresa y que desarrollan este proyecto, y de ese modelo sale toda la información que va a carpetas de venta, aprobación de anteproyecto, aprobación de permiso de edificación, modificación de proyecto, copropiedad, y además van todos los planos que se llevan a la constructora para edificar el edificio, ¿no? Este es el modelo de arquitectura. Adicionalmente está el departamento de coordinación, conformado por coordinadora BIM, que es Cecilia, quien conocieron al principio, y ella se encarga de retomar la información de los distintos especialistas. Cada uno de los especialistas entrega su proyecto a través de modelos en Revit. Ella toma toda esta información, lo coordina con arquitectura y todos ellos trabajan en torno a un ambiente común de datos que es BIM 360, ¿sí? Esto permite generar el producto, que es un proyecto coordinado que va directamente a la constructora para la obra como tal, ¿ya? Hoy en Maestra, esto nos parece súper importante mostrar porque al final va a reflejar un poco la manera en que trabajamos o cómo nosotros utilizamos
estas herramientas, principalmente Revit, ¿no? Aquí podemos ver que desarrolló el modelo 3D en etapas tempranas de diseño para realizar cabidas, evaluaciones de proyectos, propuestas de movimiento de tierra, entre otros. Este ejemplo es súper bueno porque este es un proyecto donde hay una topografía bastante accidentada y gracias al empleo de topografía real a través de su modelación en Revit se pueden tomar este tipo de decisiones y evaluaciones. Un proyecto donde puedes ver cómo puedes emplazar el edificio realmente en una topografía y ver la viabilidad o no de ese proyecto. Y esto en etapas tempranas de diseño es súper importante porque permite la toma de decisiones, ¿no? Podemos ver de que esos modelos 3, van evolucionando a medida que se desarrolla el proyecto y ya pasan de información simple de una cabida a una información para aprobar un permiso de edificación o un anteproyecto, ¿sí? Y de acuerdo a la etapa en que se va desarrollando el proyecto, estos modelos van obteniendo mayor cantidad de información. Sabiendo de que el modelo que nosotros trabajamos en Revit no tenemos como una cantidad de información definida, sino que a medida que se avanza, se va alimentando este tipo de información geométrica o datos simplemente, ¿no? Para avanzar un poco, podemos ver de que ese modelo de arquitectura que hacemos internamente en la empresa o en la inmobiliaria, en el taller, sale toda esta información. Lo voy a pasar un poco rápido que no me lleve mucho tiempo, pero la idea es que tenga una manera en general de los beneficios que nosotros obtenemos de hacer el modelo en Revit. Principalmente, acá vemos de que del modelo se emiten los planos que conforman la carpeta de venta de los proyectos con información actualizada referente a la tipología del proyecto, estacionamientos, bodegas, áreas comunes. Toda esta información es indispensable en un primer momento cuando se lleva el proyecto a la venta. Además de esto es súper importante porque podemos llegar a tener estas láminas que antes las hacíamos en AutoCAD utilizando Excel u otro programa para hacer las tablas. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos que uno de los avances que hemos notado en este proceso de implementación, específicamente en la creación del template para proyectos en Revit, es la creación de los esquemas de superficie y tablas con información referente a áreas municipales, cumplimiento normativo, cálculo de escaleras, cálculo de pasillos. Al tener esta información en el mismo modelo, es más fácil actualizarla según los cambios que se dan en arquitectura. Entonces, esto permite involucrar áreas con ventas, con copropiedad o con los permisos de edificación. Y toda la información está concentrada en un mismo modelo. Eso es súper valorable por todos los que interactúan en todo el proceso de diseño. Acá tenemos planos que son plantas tipos para construcción o para los permisos de edificación. Tenemos cortes y elevaciones que están sincronizados directamente con toda la información del modelo. No hay diferencias de que pueden pasar en AutoCAD de que al corte le falta un piso o la elevación está mal, sino que toda la información está coordinada. Podemos llegar a documentos o planos de detalle que son más específicos, que no se necesitan para los permisos municipales, pero sí para la construcción. Entonces la constructora le llega este tipo de láminas. Y esto es súper importante y me gustaría como resaltarlo, porque durante todo este proceso que hemos tenido, el plano de trazado ha sido un punto de antes y el después, porque este plano de trazado ya tiene información de coordenadas reales de la intersección de los ejes, tiene las coordenadas del vértice del proyecto, y estos planos se extraen directamente del modelo de arquitectura que se hace en función a un modelo de topografía modelado en 3D que permite reducir las diferencias entre el proyecto de arquitectura y la realidad. Nuestros proyectos de arquitectura ya están más ajustados a lo que realmente es. Los arquitectos ya saben cuál es la cota del NPT, saben cuál es el PR o el punto de referencia en función al topógrafo, las coordenadas, cómo se trabaja con coordenadas compartidas y todo este tema. Ya cuando el arquitecto va al trazado a la etapa de trazado, ya va confiado en el tema de que está llevando un proyecto que se ajusta mucho a la realidad y hay una diferencia muy poca en temas de diferencia, o sea, de coordenadas, si se te, una diferencia de 1,5 centímetros, por ejemplo. Entonces, esto es súper bien valorado porque al final a la inmobiliaria le reduce mucho tiempo el estar llevando un proyecto que no coincida y después modificarlo, etc. Adicional a todo esto, también tenemos incluido en ese modelo que es la copropiedad.
En copropiedad también tiene otras características, tiene otros requerimientos de la planimetría o de los planos que se deben entregar para tramitar este permiso, y está en sintonía con toda la información anterior. Entonces ya sabemos que el estacionamiento 50 está igual en copropiedad que en ventas. Entonces eso me permite tener como una trazabilidad de la información y me permite ser más eficiente. Esto lo desarrollamos como taller de arquitectura. Luego, en el departamento de proyectos o de coordinación, el coordinador bien recibe el modelo de arquitectura, que sería este, que es como una especialidad más. Recibe un modelo de cálculo externo, que también está modelado en Revit. Hay un modelo de instalaciones sanitarias, donde está agua potable, alcantarillado, agua de lluvia. Tenemos un modelo de instalaciones eléctricas. Y finalmente, se hace una revisión general del proyecto, se unen los modelos, se hace un modelo federado en Navisworks, donde se definen o se detectan interferencias. Luego esas interferencias son transmitidas a cada uno de los responsables, se hace una iteración y luego, que esté resuelto, sale el modelo coordinado a la obra. Entonces, esto ha sido un barrido general de lo que nosotros hacemos hasta ahora, cómo utilizamos las herramientas y hacia dónde o cuál es el resultado. Ahora voy a entrar a la segunda fase de la presentación, donde acá va a ser un poco más dinámico, con los demás integrantes del panel y con Cecilia como coordinadora BIM. Acá voy a mostrar a través de una línea de tiempo como que todas las etapas o los procesos que hemos vivido desde el 2017. Claro, unmute. Perdón. Ay, no, Continúa, nada. Alejandro nomás. Sí, Ok. Continúa nomás, hubo un error. ¿No? Adelante. Bien, no hay problema. Entonces, es mostrar cómo ha sido el avance durante este tiempo para ver cómo llegamos a los resultados que les mostré anteriormente, ¿sí? Esto ha sido un proceso que ha ido evolucionando a partir del tiempo y es lo que queremos mostrar a través de esta presentación. Que no fue una decisión que se tomó en un mes y a los 3 meses ya estamos ahí. Llevamos bastante tiempo y es lo que vamos a ver con esta línea de tiempo. Les puedo decir que principalmente antes del 2017 los proyectos se hacían o se desarrollaban en AutoCAD, ¿sí? En ese momento se vio como que vieron que había una posibilidad de hacer esto en Revit inicialmente. Entonces, se buscó un externo que modelaba los proyectos que se hacían todos en AutoCAD y los coordinaba. Eso permitió identificar de que sí había una ventaja, ¿sí? Entonces, a partir de ese año, se inició el primer desarrollo de proyecto de arquitectura en Revit interno en la inmobiliaria, en el equipo de trabajo que estaba en ese momento. Esto permitió que la empresa tomara la decisión de hacer cambios de equipos y compras de licencia. Compramos la suite en ese momento, donde ya teníamos licencia de AutoCAD y Revit y todo lo que viene sumado a esta paquete de licencia, por decirlo de alguna forma. Se inicia la creación de un template para proyectos de arquitectura, pero fue muy inicial, porque se empezó un proyecto, pero entonces dijimos, bueno, necesitamos una base. Se tomó, bueno, vamos a empezar un template, se empezó a avanzar en esto, pero llega el año 2018 y el taller de arquitectura se consolida con personas capacitadas en Revit. Porque digo que todo el taller, porque durante el 17, el 18, el equipo fue transformándose y llegó un momento que en el 18 todos los integrantes del taller manejaban Revit y los que no tuvieron capacitaciones para adaptarse a ese modelo. En ese mismo año se integra la figura del coordinador BIM. Se exige como mandante que los especialistas inicien la entrega de sus proyectos en modelos 3D desarrollados en Revit y se implementa el BIM 360 como ambiente común de datos. Entonces, esto vemos de que en 2 años, ¿cuál es la evolución que tenemos? ¿Sí? 2017 fue el inicio principal de este proceso donde se mejoraba la información que se entregaba en los proyectos de arquitectura. Y eso fue fundamental y fue lo que le permitió ver a la gerencia o a las personas que ven el negocio desde arriba de que los resultados estaban dando, porque si antes entregaban como unos proyectos tipos en CAD, ahora esos proyectos tenían como mayor información y estaban más coordinados. Alejandro, disculpa. ¿Te parece si
damos paso a las tres. Tenemos Rodrigo y Paula tienen preguntas. Sí, claro. Sí, bueno, bueno, Alejandro y Cecilia, gracias por la presentación y gracias por también contarnos ahí sus procesos para poder también ejemplificar y poder contarles a todos los asistentes un poco cuál ha sido su estrategia. Con relación a lo que comentas, veo que ya están cumpliendo casi 4 años con un proceso BIM, los felicito. Esto me imagino que al principio tiene que haber costado, hablamos del año 2017. Esto generalmente parte por alguien que toma la iniciativa, o a veces viene un mandante y de frente me encuentro en un proyecto donde yo estoy ya con la obligatoriedad de BIM. Cuéntanos un poquito inicialmente con relación a la parte estructural. ¿Cómo fueron armando los equipos o qué impacto tuvo en el equipo de trabajo estructuralmente, me refiero, para poder reordenar las piezas? Porque muchas veces hay que reordenar y otras veces hay que generar nuevas competencias. Te paso la palabra. Sí, inicialmente como que el impulso fue por parte del equipo de trabajo en el cual vieron los beneficios que nos podía dar trabajar en Revit. Y a través de demostrar de que funcionaba, como primero se buscó un externo, se mostró, mira, este es el resultado que vamos a tener, después dijo, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y eso fue ya un apoyo a nivel gerencial, porque fue lo que nos permitieron dar equipos, licencias y capacitaciones. Por lo menos en el área de arquitectura, como te dijo, el proyecto ya estaba bastante consolidado en Revit, pero faltaba ese primer impulso, faltaba esa primera, como que vamos a hacer los proyectos en Revit, sabemos que los tiempos están como que cortos y era el momento, porque al final estaban las ganas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de proyectos hubo como mayor cantidad de capacitaciones o mayor apoyo al equipo, y Cecilia nos puede comentar un poco de lo que pasó en el área de proyectos, que es la parte de los ingenieros. Hola, bueno, nosotros en el equipo de proyectos también se capacitaron a los jefes de proyecto en cursos de Revit, Revit Fundamentos o el curso de revisión de proyectos con BIM. Y como contaba Alejandro, antes se hacía con una empresa externa que modelaba los proyectos que nosotros teníamos de nuestros especialistas en AutoCAD y ellos lo coordinaban. Entonces, bueno, vimos que nuestros especialistas igual también se podían subir a esto del Revit y empezar a hacer este proceso nosotros a través de, bueno, capacitaciones y, bueno, llevando también la figura del coordinador BIM que antes no existía. Perfecto. Entonces, veo que fue como una iniciativa más bien de empresa de ustedes, esto de ir hacia BIM, más que mandatorio. O sea, en esta instancia o contexto aquí de fecha que nosotros estamos destacando. Con relación a eso, en esa instancia, bueno, a veces puede venir primero la tecnología. Nosotros recomendamos siempre que sea primero metodológico, esto para que después sin duda tenga un sentido, pero también tienen que haber ciertas motivaciones internas para que se desarrolle. Hay un cargo que es trascendental, que lo mencionaste, el BIM Manager. ¿Existe un personaje en la organización que está, o de esa época, tomando el liderazgo de este proceso? ¿Nos pueden contar eso? En esta etapa no había un rol de BIM Manager, había el de coordinador BIM, que eran como los inicios. Entonces, el coordinador BIM, que en ese momento, bueno, sigue siendo Cecilia, que asumía este tipo de responsabilidades de buscar cuáles son las mejores capacitaciones para el equipo o cuáles son las licencias que tenemos que comprar para poder desarrollar los proyectos, ¿sí? Entonces, esos fueron los inicios, y a medida que fuimos avanzando, ya lo vamos a ver a medida que avanza la línea de tiempo, vamos a ver cuándo aparece el BIM Manager y cuándo aparece el tema estratégico. Inicialmente fue un tema de tecnología y personas. Esos fueron como los principales dos pilares que fueron como abordados por la empresa. Muchas gracias. Paula, adelante. Alejandro, mira, tengo aquí una pregunta de Gustavo Prieto. ¿Cuáles son los mayores desafíos que encontraron al momento de implementar un CDE? Y esto le sumo también otra consulta. Si le puedes especificar un poco para qué lo utilizan, si lo utilizan como un repositorio de documentos y quién lo usa. ¿Sois vosotros quien se encarga de esa plataforma? ¿Son los mismos especialistas? Entiendo que la oficina de arquitectura la tenéis integrada dentro de la inmobiliaria, pero todo el resto de personajes externos también
colaboran? ¿Cómo lo Bien, gestionan? puedo empezar Claro. bueno, Ceci, dale. Bueno, no, nosotros tenemos, bueno, definimos más o menos en el 2018 empezar a utilizar BIM 360 porque al principio mostrábamos, o sea, enviábamos los modelos por WeTransfer u otras plataformas, lo cual era medio incómodo por ahí. Cuando hacíamos cambios teníamos que estar relinkeando los modelos y demás. Pero cuando empezamos a usar BIM 360, sí, lo usamos como un repositorio de datos, o sea, lo que son modelos y planos. Todavía no estamos haciendo lo que es gestionar incidencias a través de la plataforma, que estamos tratando de implementar nuevas plataformas como BIM Collab o alguno de ese estilo para gestionar este tema. Y además, también los especialistas, cada uno tiene, o sea, ellos tienen sus licencias. Nosotros armamos lo que es la empresa y el equipo, o sea, el proyecto en BIM 360, pero cada uno con sus propias licencias, lo que son los temas especialistas. ¿Interactúan con ellos a través de esta plataforma de BIM 360 o digamos que ellos solo se conectan al archivo? Ellos, claro, tienen el modelo que se colabora a través de la nube y suben sus planos. Cada uno Perfecto. sube sus planos en cada uno de los proyectos, ya sea agua potable, cálculo, etc. Ya, gracias. Aquí es importante el tema de que al principio, como todo, siempre como genera un poco de incertidumbre si nos va a funcionar o no el BIM 360, pero al final es un tema también de costumbre y de ver la potencialidad. Te hablo desde el taller de arquitectura, ya el arquitecto sabe cómo va a compartir su modelo, en qué etapa del proyecto lo debe hacer y ya sabe de que puede consumir el modelo que me comparte cálculo, por ejemplo. Lo consume y él lo integra a su modelo de arquitectura a través de coordenadas compartidas, ajusta el modelo de arquitectura si hay que hacer algún cambio, pero todo es a través del BIM 360, es esa plataforma que me permite hacer ese flujo de trabajo. Ya. Perfecto. Yo creo que hay más preguntas, pero vayamos... Avanzando. Sí. Bien. Ok, estamos en el 2018. Para nosotros el 2019 fue súper fue bueno, porque al final, si podemos empezar, nosotros podemos decir de que el 2019 todos los proyectos ya se desarrollaban en Revit, ¿sí? Todos los proyectos en arquitectura se desarrollaban en Revit y todos los especialistas. Finalmente se culmina el template para los proyectos de arquitectura. Es súper importante esto porque como es un producto muy estandarizado y los proyectos tienen básicamente las mismas características en temas de información, el tener este template te ahorra mucho trabajo porque ya cuando vas a iniciar un proyecto, el arquitecto ya tiene la base y la información que va de acuerdo a los estándares o a la manera de trabajar de nosotros, las familias, los nombres de los archivos, etc. Entonces este template también fue con ayuda de un externo que nos ayudó tanto a definir el template como uno de los documentos que le voy a decir ahora. Tenemos el template de arquitectura y aparte se definen documentos guía. Tenemos un SDI que es solicitud de información que comprende todo lo que debería entregarnos a nosotros el especialista que contratamos, ¿sí? En función a la manera en que nosotros estamos trabajando. Entonces, como es un solicitud de información de así yo quiero que tú me entregues el proyecto, se hace un documento del uso de ese template que se desarrolló, que es este. Tenemos un documento de uso del BIM 360 de cómo usamos el BIM 360, cómo compartimos los modelos, cómo consumimos un modelo, cuál versión es. Todo ese manejo lo tenemos a través de un documento. Tenemos también un documento importante que es a la topografía. Nosotros ya llegamos a un punto de solicitar a la topografía un proyecto modelado en 3D con parámetros IFC, de acuerdo a lo que nos pasó en una experiencia que voy a hablar más adelante, que fue una licitación pública, a través de los estándares nacionales. Entonces ya el topógrafo nos envía un modelo 3D con toda la información que nosotros necesitamos. Y nuestra librería de familias tipo de los proyectos. Esto permitió estandarizar detalles tipo de los proyectos. Nosotros tenemos tipologías de departamentos estándares, 4 o 5 tipos. Entonces hicimos un modelo 3D de ese departamento modelando todo. Modelando cornisa, guardapolvo, los detalles de los modelos de cocina, artefactos eléctricos, todo. Y de ahí salen todos los planos para construcción de esos departamentos. Entonces ya tenemos 6 entregas de esa misma tipología, lo que es que cambiar la viñeta del plano y sale para cada proyecto. Entonces eso te ahorra mucho tiempo
Además, se empezó la documentación de procesos internos en identificar cuál es el proceso de coordinación de un proyecto. Después que sale de arquitectura, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo pasa desde que el especialista me entrega y que coordinación me envíe una lista de observaciones por subsanar? Se empezó a hacer ese tipo de documentar esos flujos de trabajo que anteriormente como que no estaban documentados, y se empezó también como a hacer automatización de tareas a través de Dynamo. O sea, es muy simple lo que voy a decir, pero una tarea era el conteo de estacionamiento. Un arquitecto podía durar 1 hora contando estacionamientos, rogando que no se equivocara, pues si se equivocaba en un número tenía que volver. Entonces aplicamos una rutina en Dynamo donde me hace el conteo automático de los estacionamientos, y si se modifica la vuelvo a aplicar y ya. Entonces esto permitía como que ver avances, ¿no? Entonces llegamos como mejorando los procesos y ya teníamos un proceso bastante definido. Llega el 2020, quiero terminar con esto para hacer la otra ronda de preguntas, y llega la pandemia. Nosotros cuando llega la pandemia, nosotros ya teníamos un trabajo colaborativo instaurado en el taller y en la empresa, donde todos trabajamos con modelo central y modelos locales. Entonces podían haber 3 o 4 arquitectos trabajando en el mismo proyecto y no había ningún problema. Ya todos estábamos acostumbrados y nos estaba funcionando perfecto. Llega la pandemia y el problema en ese momento era cómo nos comunicamos. O sea, si ya no vamos a estar en el mismo taller y vamos a preguntar sincroniza o suelta el elemento, etcétera, apareció el Teams y el VPN. Con eso ya cada quien se llevó su notebook a su casa y podíamos seguir trabajando de la misma forma. Es destacable de que este proceso como que fue validado a nivel también corporativo o de la empresa, porque hubo un proceso de unos DS19 que eran unos concursos, eran como 6 proyectos y al final Maestra se adjudicó 5. Entonces esto fue resultado de ese trabajo colaborativo que a pesar de la pandemia se pudo desarrollar. Entonces fue súper bueno en ese aspecto, ¿no? O sea, teníamos como que encaminado un proceso de trabajo que nos permitía abordar esta situación en ese momento determinado. Una pregunta, Alejandro. Mira, en base a los documentos guía que estáis generando como estándar interior de la empresa, imagino, ahí tienes el SDI. Si nos puedes explicar un poquito qué es y si va en relación a lo que tiene definido Plan BIM, o es casualidad, y si ahora mismo os estáis adaptando al estándar de BIM de proyectos públicos. Sí, no es casualidad, eso lo desarrollamos en conjunto con una empresa externa que nos prestó como la ayuda para definir el template y este documento. Y sí está alineado con el estándar BIM para proyectos públicos, ¿no? Y es lo que define, son primero las características o los requerimientos de los proyectos, que este documento se le envía a los especialistas para que ellos desarrollen los proyectos en función a la manera nosotros de trabajar. Te indica cómo va a ser el intercambio de información, que vamos a trabajar en BIM 360, se definen como la información mínima de los modelos, se define temas de dónde vamos a colocar el Project Base Point o el Survey Point, etc. Entonces es como las condiciones en las cuales vamos a trabajar y esperamos que los especialistas nos deben responder con un PEP, un plan de ejecución BIM, donde nos diga lo vamos a hacer así, así, así. De modo que cuando ellos nos entreguen los modelos, nosotros tengamos un soporte de cómo revisarlo o en base a qué revisarlo, que es un poco este esquema de la ISO y la manera en que lo deberíamos trabajar y cómo está alineado el estándar nacional. Perfecto. Mira, hay una pregunta aquí de Jorge Guzmán sobre consulta si tienen algún registro sobre el incremento de los costos en la etapa de diseño al implementar BIM con respecto a la modalidad tradicional y cómo fue el proceso con gerencia para avanzar con la decisión comercial. No hay como un indicador que nos permita decir si es más costoso o no trabajar de una forma u otra. Lo que sí fue evidente es que los modelos se hacían, o el resultado, eran proyectos con más información y permitía tener como una coordinación de todas las etapas del proyecto. Como les digo, si hay un cambio en arquitectura, eso iba a implicar directamente en ventas, iba a implicar directamente a que tú puedes ir haciendo la modificación de permiso trabajando en fases. Entonces, eso al final te permite una coordinación del proyecto y el resultado va a ser mucho mejor a que lo hagas en AutoCAD.
Entonces, para mí esos fueron como que los beneficios que vieron de manera de gerencia para seguir avanzando en la metodología y de creer en esto, ¿no? Un punto muy importante es que como que desmitificar el tema de que el BIM es automático y que con un clic tienes todo. O sea, si tu jefe entiende que es así, es un error, porque es hacerle entender de que esto es un como repositorio de información donde tú vas inyectando la información al modelo en función a lo que estás necesitando. Entonces, eso es súper importante. Entonces, no es que un tema de antes era así, ahora es la magia. No, o sea, depende. Rodrigo, si tú creo que Sí, tienes alguna pregunta. Alejandro, ¿cuál es la fecha exacta entonces cuando ya Inmobiliaria Maestra comienza a trabajar con un estándar propio? Lo veo aquí que está entre el 2019 y 2020, ¿cierto? Sí. Se formaliza, es que hablaste recién de template, pero me imagino que te referías a un estándar ya de trabajo que puede regular un poco más ya incluso lo que es de software, sin que también debe ordenar algunas cosas internamente. La fecha es aproximadamente mediados del 2019. Sí, esa fecha, porque cuando ya tenemos estabilizado el template, que es para el desarrollo de los proyectos de arquitectura en Revit, ya tenemos avanzado mucho tema de estandarización interna, en saber nombres de familias, cuáles son las familias, los view templates, las tablas municipales, toda esta información Perfecto. fue estándar interno, pero era todo de acuerdo a la manera de nosotros trabajar. Me voy a esta lámina, que en el 2000, sigue siendo el 2020, y es súper importante porque aquí hubo un hito que también es destacable, que fue nuestra participación en la licitación pública de S19 del MIMBU, que esto fue una licitación como plan piloto para implementar el estándar nacional BIM o el estándar BIM para proyectos públicos en la industria, ¿sí? Entonces, nosotros participamos en esta licitación y uno de los requerimientos era entrega del proyecto en BIM en base al estándar nacional y a temas como IFC. Este momento fue como bastante determinante porque nos estábamos enfrentando a temas que nosotros internamente no manejábamos, como era el tema del IFC, y si muy bien sabíamos de qué era el estándar, no lo habíamos aplicado. Entonces, bien, el PEP, ok, pero hay una plantilla del PEP. Bien, entonces hubo como ese primer paso a aplicar esta información. Entonces, lo podemos ver, lo podemos conversar más adelante. Luego de esto, de esta licitación, se definió de que vamos a integrar la topografía en 3 dimensiones del proyecto de arquitectura para llegar a esos planos de trazado que les mostré desde un principio y que toda la información estuviese coordinada. Capacitemos de nuevo a los integrantes del equipo, porque hay integrantes nuevos, entonces se capacitan a las personas. Y esto es súper importante. Yo creo que una de las claves del proceso que hemos tenido en la implementación son las personas, el capital humano que nosotros hemos tenido, porque todos están alineados con la visión del BIM o de la utilización del Revit para sus proyectos, ¿no? Primero, a los arquitectos se les es mucho más fácil y es mucho más gratificante hacer un proyecto en Revit que en AutoCAD porque cualquier cambio te ahorra tiempo. Entonces, eso es súper bueno y también cuando estás motivado como integrante del equipo, busca soluciones a problemas cotidianos. No sé, hay integrantes arquitectos del taller que sin tener el rol de coordinador BIM o de BIM manager, tiene la iniciativa de hacer la familia de una tabla para evitar usar el Excel, por ejemplo, ¿sí? O vamos a meternos en Dynamo para ver cómo podemos resolver esto. Entonces, para mí el tema de las personas es súper importante y creo que fue decisivo para llegar hasta aquí. Y en este año actual, después de toda esta historia, se define el rol del BIM Manager, que es el que estoy cumpliendo yo en este momento. Se buscan nuevas alternativas como la que dice Cecilia, de gestionar incidencia de los modelos de BIM Collab, por ejemplo, y se continúa un proceso de implementación BIM. Aquí este proceso de implementación BIM es un proceso más estratégico, donde deberíamos planificar, tener objetivos, ver cómo vamos a medirnos para saber si está funcionando o se espera que cumplamos con lo que estamos esperando desde un principio. Porque si vemos toda la línea de tiempo, todo ha sido progresivo, pero en base a iniciativas puntuales, pero no fue en base a un plan que se hizo donde se determinó cuáles eran los puntos a atacar. ¿Ves? Entonces ahora estamos como en esa parte y de acuerdo a la herramienta MIBIM, que es de Plan BIM, hicimos como la encuesta que tú haces para verificar cuál es tu
nivel de madurez BIM, y tenemos de que las personas y la tecnología es lo que tenemos más avanzado, siguiendo estrategias, y lo menos son los procesos. Entonces, para nosotros esto es súper importante porque es el diagnóstico que nosotros damos. Bien, nos falta definir procesos, nos falta todavía meternos más en estos temas, ¿no? Pero esto te da un diagnóstico y te da las pautas para seguir programándote para el futuro. Alejandro, varias preguntas sobre el punto del DS19. ¿El MIMBU fue claro en los requerimientos en cuanto al entregable? Y bueno, entiendo que os pidieron un formato universal, el IFC, pero también participaron en este ambiente común de datos, en este caso BIM 360. ¿Qué tan específico eran las bases? Bien, el inicio de las bases partió con, estoy hablando solamente de BIM, esta licitación tenía muchas más líneas, Sí. el entregable BIM. Tenía un SDI donde te decía que tú tenías que entregar 3 modelos. Tenía un modelo de sitio, que era de topografía, un modelo volumétrico, que en ese momento era incógnita, no sabíamos qué era un modelo volumétrico o a qué información querías de ese modelo volumétrico, y un modelo de arquitectura. A medida que fue avanzando esto, se dieron cuenta de que hacía falta información y fueron entregando un manual para la información que debía tener cada uno de esos modelos que te mencioné. Adicionalmente, cómo trabajar en esquema IFC. Entonces, aparte del apoyo de videos en YouTube o en reuniones o mesas de trabajo en las cuales respondían dudas, fue que fue aclarando el tema de los requerimientos. Pero si yo te digo, fue en un tiempo considerable después que salieron las bases, donde ya teníamos claro qué era lo que necesitábamos entregar, ¿sí? Entonces, pero sí hubo el apoyo de ellos como para ir definiendo o aclarando las dudas. Y el entregable del IFC, ellos quedaron conformes, ¿sabes si al final lo utilizaron o no? Yo creo que entregamos en función de lo que estaban pidiendo, porque del puntaje de la licitación obtuvimos todo el puntaje del entregable BIM. Entonces quiere decir de que cumplimos con los requerimientos. Si lo están utilizando o no lo sé decir. Yo me imagino que el proyecto adjudicado estará trabajando en función a eso, porque su estrategia es que nosotros entreguemos un modelo IFC para visualizarlo a través de BIM Collab Zoom, donde se permite verificar el cumplimiento del MEI, por ejemplo, ¿sí? Que es el manual de entrega de información. Entonces ahí tú ves si las familias tienen bien el nombre, si tienen la clasificación, etcétera, y una cantidad de parámetros, pero trabajas con archivos BCF donde los integrabas a Revit y podías ver esas incidencias que ellos te decían o esas anotaciones. Tuvimos esa iteración un momento donde me mandaba un archivo BCF donde veía como los errores que tenía en una primera entrega, porque se entregó la licitación, observaciones, y después se entregó la final. Entonces en esas observaciones era como que, no sé, incidencias tipo de arquitectura, el muro está chocando con la losa, la puerta está chocando con una ventana, por ejemplo. Entonces eso fue a través de un archivo BCF que vimos a través de Vincular. Entonces, claro, entiendo que el BIM 360 es una plataforma para gestión vuestra, propia de la inmobiliaria, y en este caso con el BIMBO era un software aparte que habían definido. Así es. Ya. Rodrigo, si tienes preguntas, luego yo creo que pasamos a las del público. ¿Paula? ¿Sí? ¿Sí, me escuchas? Perdón. Alejandro, sí, te escucho, ahora sí escucho. Alejandro, te voy a cambiar un poco del estándar BIM para proyectos públicos, que me queda claro ya que ustedes han tenido por lo menos una experiencia de algún proyecto. El estándar está recién, salió el 2019, y en este momento se están validando ahí muchos temas de un documento contundente. Y cuéntame un poquito con relación, vamos a cambiar de normativa. Vamos a hablar de la norma 19.650, que es una visión un poquito más macro, una visión internacional, que también es contemporánea a este proceso que ustedes están viviendo. O sea, pasa el 2019, ustedes ya tienen un estándar interno, sale el estándar BIM para proyectos públicos, alinea un poco esta forma de trabajar, y posterior a eso, casi prácticamente meses después, son liberadas las normas ISO. Hoy todavía se están liberando algunas normas ISO. Aprovechamos a mandarle un saludo ahí a los amigos de estandarización que están por aquí participando. Y viene a proponer, de alguna forma, una organización de contenidos que ya está en el estándar también. Pero ¿cómo la norma ISO 19.650 está afectando actualmente su proceso? ¿O cómo tienen pensado ustedes poder asumirla o ser
ser parte de su proceso, ¿no? Eso me gustaría que lo sincesaran. Sí, toca un punto importante porque nosotros estamos ahora en el punto de seguir con este proceso de implementación, pero a través de una estrategia y de una manera de definir cómo lo vamos a implementar. Y para mí uno de los elementos más importantes que tenemos que atacar son el tema de los procesos. Y ahí es donde estamos estudiando el tema de la ISO, de la norma, ¿sí? Porque sí, muy bien, tenemos el estándar nacional, que esto es para proyectos públicos, hay temas que para nosotros tal vez nos genera como una barrera. Al hacer como un estudio transversal entre el estándar nacional y la norma ISO, deberemos llegar a un consenso para nosotros seguir base a esta línea, ¿no? Si te soy sincero, estamos partiendo en esto y es uno de los desafíos a futuro. Anterior no sé, al 2020 no teníamos idea de la norma ISO, sino que es ahora donde estamos como que viendo todo este tema. Sabemos de que te especifica todo el tema del ambiente común de datos, cómo vas a manejar la información, el tema de la documentación del PEYER o del PEP, exacto. Esa parte como sí, de documentación, donde tú vas reflejando qué te estoy pidiendo, cómo me lo vas a entregar, cuándo lo vas a entregar y en base a qué o cómo vamos a compartir la información. O sea, en pocas palabras es un poco eso. Solo para aclarar mi pregunta y para que no se malentienda, los dos documentos son totalmente complementarios. Sí, en ningún caso uno va a repasar totalmente del otro. Se complementa. Sí, de hecho cuando Bien, estaba y esa era Revit. una... Justo me robaste la última pregunta que era asociada al futuro, porque sostener un poquito esto implica una planificación, no solamente implementar, sino que una mejora continua. Y ustedes, por lo que veo, tienen acciones proyectadas para poder mantener esto. Mantener esto va a implicar efectivamente dedicarse a mejorarlo. Eso también está considerado, me imagino, en los procesos que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Sí, para responder un poco a tu pregunta, nosotros después de este diagnóstico y esta presentación nos sirvió mucho como para saber todo el recorrido que hemos tenido y dejarlo documentado, tenemos como que 5 aspectos muy importantes. Uno es realizar difusión al resto de la organización, donde esto no dependa solamente del taller de arquitectura ni de proyectos, sino que a nivel gerencial sepan de qué estamos hablando, hacia dónde vamos y de qué te puedes beneficiar de esta metodología, ¿no? Sabemos que estamos en inmobiliaria y en 2 constructoras en maestras, entonces hay mucho que hacer difusión para poder hablar del mismo idioma. Tenemos que consolidar ese equipo estratégico BIM, donde estamos hablando de los procesos, cómo vamos a hacer mesas de trabajo para verificar en qué elemento, en qué etapa del proyecto nosotros necesitamos incorporar BIM para que nos pueda facilitar el trabajo, por decirlo de alguna forma. Y algo muy importante para la empresa que yo creo que le podemos dar aporte es identificar escenarios de adopción BIM en otras áreas de la empresa que puedan beneficiar. Las constructoras, adquisiciones, saber la constructora primero las necesidades, para qué necesitas o te hace más eficiente un modelo, si es para planificar, si es para cubicar o para qué. Entonces esa etapa o esos inicios, yo sé que hay muchas intenciones a nivel de empresa, ya alguna constructora que vamos a trabajar con ella para irse capacitando, pero es identificar estos temas que nosotros podemos abordar, ¿sí? Sería luego ejecutar y mantener este proceso de implementación. El mantener es a través de una revisión y un seguimiento. Yo creo que si nosotros aplicamos algo, tenemos que hacerle seguimiento para ver cómo está evolucionando, si funciona o no, si hay algún problema, lo mejoramos y seguimos avanzando, y eso es lo que te da la sustentabilidad de la implementación BIM en una empresa, a mi parecer. Y por último, con todo esto, lo que queremos estar, uno de los objetivos también, es estar preparados para cumplir con los requerimientos de DOM en línea, ¿sí? DOM en línea es súper importante porque nuestros proyectos son residenciales y todos tienen que pasar, o no, hay muchas etapas de nuestro proceso que tienen que ver con las municipalidades. Y si DOM en línea funciona y si es en esa fecha como lo tienen planteado, para nosotros va a ser súper importante porque vamos a estar como en las condiciones de poder trabajar de esa forma y de entregar nuestros proyectos como lo solicita la DOM. A mí con respecto a DOM en línea me gustaría poner un poco en contexto a la gente que, bueno, actualmente muchas municipalidades ya tienen una plataforma para subir los documentos, pero lo que van a agregar en esta plataforma es un módulo en el que uno suba un modelo IFC y sea una especie de filtro para pasar a las siguientes etapas, digamos, de corrección. Entonces, ahí te quería preguntar, Alejandro, si vosotros tenéis claro el avance de
de los requerimientos de DOM en línea en este aspecto? ¿Estáis un poco perdidos como yo? O... Sí, yo creo que estamos igual que tú, porque las municipalidades es un tema complejo, lo veo yo desde un punto de vista, porque según la experiencia que hemos tenido con distintos proyectos en distintas municipalidades, en distintas regiones, cada una tiene como una manera de trabajar distinta. Entonces me imagino que ahora se tienen que alinear para poder trabajar con modelos IFC y de tener requerimientos similares. Entonces, para mí ese es su primer reto. Yo desconozco cómo ha sido la evolución de este proceso o cómo están ellas paradas en función al DOM en línea, ¿no? Lo desconozco. Ahí estamos. Daniel, no sé si podríamos empezar con alguna pregunta del público. Rodrigo, no sé si tendrás tú alguna pregunta más propia. Daniel, adelante. Como gusten, aún tenemos tiempo. Ya. Yo tengo una pregunta aquí de Gregory Valdebenito, que lo conozco, un saludo a Gregory. La pregunta es, ¿qué experiencia han tenido con la data que entrega la plataforma BIM 360 en Excel? O ejemplo de reportes de actividades. No sé si han jugado con BIM 360 que tiene una forma automática de exportar toda la data y después jugar con ella en no sé, por ejemplo, en Power BI o alguna plataforma de visualización. No lo hemos hecho aún. O sea, todavía como que usamos el BIM 360 para lo que le dijimos al repositorio de información. Estamos tratando de trabajar con las incidencias a través de esa plataforma, porque ya tenemos la licencia, entonces hay que aprovecharla. Pero sí, obviamente son como temas de que se tienen que ver a futuro para ir identificando mejoras o optimizar la información que va del modelo, porque lo que pasa es que el modelo a veces tiene tanta información que no la usamos. Entonces, ahí es súper importante también definir los usos BIM para determinar qué información debería tener cada modelo, y ahí es donde yo le veo un valor grande al estándar nacional. Sí. Pero no hemos usado ese flujo de trabajo. Él pregunta en base a BIM 360, pero bueno, también se puede jugar con la data del modelo. No sé Claro, si hay... sí, pero no lo hemos usado. Ya, perfecto. ¿Voy con otra consulta, Rodrigo? Sí, adelante, Paula. Mira, hay otra de Gustavo Prieto que consulta en qué plataformas y con qué nivel de desarrollo, y con qué nivel de desarrollo desarrollan las estructuras. ¿Cómo es la compatibilidad que tiene esta con otras plataformas? Bien, nos puede ayudar Cecilia, que es la que trabaja más con los modelos de cálculo. ¿Ceci? Sí, bueno, en realidad nosotros trabajamos en Revit. Como somos privados, podemos elegir el software a usar. Y nuestros calculistas, tenemos 3 calculistas que estamos trabajando en este momento, y algunos de ellos desarrollan todo lo que es la enfierradura en Revit también. ¿Y vosotras esa información la manejáis o no os interesa lo que es la o sea, enfierradura? claro, particularmente yo no la estoy usando, de hecho por ahí los modelos se me ponen demasiado pesados, pero ellos sí sacan los planos desde Revit con los fierros puestos, digamos. No, porque algunos calculistas tengo entendido que los exportan a AutoCAD y lo enfierran en AutoCAD. Estos calculistas directamente lo hacen en Revit. Perfecto. Más preguntas. Aquí tengo una de Sebastián Guevara. Esta es bien general. ¿Qué barreras encontraron que son transversales en el rubro? En el rubro en general, bueno, lo que pasa es que Maestra tiene una condición de ser mandante, ellos desarrollan los proyectos y los construyen, ¿no? Entonces como que no hay mucha interacción con requerimientos externos. Pero yo creo que no sé si es una barrera, pero el tema con la implementación BIM a nivel como organizacional fue lo que dije de un principio, que era identificar alcances, ¿sí? Y que entiendan los alcances que estamos definiendo para evitar la creencia de que el BIM es automático y que vas a tener cubicaciones con un clic, para empezar. Entonces, para mí eso es uno de los temas donde tú tienes que como que abordar más, porque entender los beneficios del BIM lo puedes obtener a nivel de gerencia cuando ves resultados. Y para mí es súper importante demostrar resultados y difundirlos para que vean de que está funcionando. Perfecto. Mira, aquí pregunta Felipe Sofía, que esto estuvo en debate hace varios años bastante. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual del modelo al subirlo a la plataforma DOM en línea?
No, ahí no lo sé, porque como te digo, Domo en línea no sé cuáles son los requerimientos, o más allá de los requerimientos, las condiciones. Ellos deberán definir cómo se va a hacer esa propiedad intelectual, ¿no? Me imagino que, no sé, ahí eso ya es un tema de ellos. Eso está muy asociado a la negociación que se realice y los alcances Claro. BIM que se van a pactar entre las partes. Hay un Claro. punto de la norma que toca ese tema. Está Manuel Saavedra por ahí conectado, quizás puede agregar algo con relación a ese punto, pero ha sido un tema de debate durante el último tiempo y nos vamos a tener que ordenar. Yo quiero hacer una pregunta a Alejandro. ¿Crees que, imagínate esto ya de un punto más filosófico que técnico, ¿eh? Vamos a relajar un poco al Alejandro para que tenga una visión un poquito más general. ¿Crees que sería más fácil aplicar BIM si aplicáramos la constructibilidad a todos los modelos que se han generado y solamente los variáramos en niveles de detalle? Es decir, todos los modelos construibles nos ayudaría a muchos. Opiniones. Repite otra vez la pregunta. A ver, la constructibilidad de los modelos, sí. ¿Crees que debe ser aplicada siempre? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que al final, si nosotros estamos haciendo un modelo de un edificio que queremos proyectar, la manera de identificar el beneficio o la viabilidad de lo que estamos haciendo en una etapa muy importante, que es el proyecto, es a través de la construcción. Porque si nosotros ejecutamos lo que estamos, o sea, en la realidad lo que estamos haciendo virtualmente, es lo que me va a dar a mí la certeza de que está funcionando y es donde yo puedo identificar si puedo hacer un modelo con menos información o con más, porque al construir es donde vas a saber qué es lo que necesito, saliendo un poco del esquema que pueda tener una constructora, pero creo que lo único haciendo es que puedes identificar si funciona o no. Perfecto, estamos de acuerdo también. Era eso mi comentario. Paula, adelante si tienes otra pregunta, si no, démosle la palabra ya a Daniel. Aquí hay varias, no sé si da tiempo a alguna más. A ver. Una que no se repita. La tenía aquí. Mira, otra de Gregory. Si bien a la fecha el mandante aún no está capacitado para entregar un buen SDI, para responder a un buen plan de ejecución, ¿cómo han guiado al mandante en este documento SDI? No sé si han entendido que en claro. este caso vosotros sois el Sí, nosotros somos el mandante, entonces prácticamente nosotros ponemos las reglas y ya nosotros tener la visión de implementación BIM es un beneficio para el externo porque ya estamos dando la guía de cómo nos tiene que trabajar. Y si lo veo desde el punto de vista de la licitación pública, como el de DSI-19, que el mandante era el MIMBU, para mí que en esa licitación se demostró que aún falta el tema de madurez BIM en empresas que postulan siempre a estos proyectos y que he evidenciado en las mesas de trabajo, porque éramos unos que no sabíamos cómo entregar un modelo volumétrico, por ejemplo. Entonces, para mí es un proceso que tiene que ir evolucionando y se va a ir haciendo a medida de que el mandante, que en tal caso sea la entidad pública, dé las herramientas suficientes para que las empresas puedan entregar en función a lo que ellos están solicitando. Al final tiene que ser un trabajo colaborativo y en un principio, exacto, es una exigencia, pero te tienen que guiar a cómo hacerlo, porque tú estás implementando un estándar que no todos conocen o saben manejar, entonces tienes que tener un poco más de flexibilidad. Que yo creo que ha pasado, pero si logramos participar en otra licitación pública, pues ya tendremos como que un punto de vista más actualizado al respecto. Totalmente. Y yo creo que para cerrar, parto con otra pregunta de José Manuel. Consulta sobre la gerencia, creo que es interesante. Para aplicar BIM en una empresa se debe realizar un cambio de cultura. Si la gerencia no está vinculada a BIM, ¿qué estrategia usarían para convencer a esta gerencia? Imagino que hay harta experiencia en eso, ¿no? Sí, yo creo que yo lo he repetido en toda la organización, es un tema de mostrar. Es un tema más allá de convencerte de que el BIM funciona, es demostrarte qué estás mejorando con la aplicación del BIM, ¿sí? Por lo menos en taller de arquitectura, el proyecto antes era así y ahora es así. Y eso te da a ti beneficios. El problema es cuánto tiempo os dan para demostrar eso, ¿no? Sí, es complicado, pero aquí es súper importante también que la gerencia tenga como que una visión
más de qué se trata esto y que no es algo que estamos imponiendo. Y, o sea, esto tiene que ser top-down, como hablan en el estándar. Entonces, la cabeza de la empresa tiene que ver beneficios y distribuirlo y distribuir recursos y capacitaciones y ver cómo maneja. Es difícil cuando tú vas así empujando el BIM hacia la gerencia porque es muy difícil y es complicado porque más allá de lo que inviertes en demostrar que funciona es un tema también hasta psicológico para decirte cómo hacerte entender que esto funciona. Pero yo creo que demostrando en pocas etapas, empezar con un proyecto chico que se vea y es dar el primer paso. Hay muchas empresas o muchas oficinas que están todavía en empezamos, no empezamos, es que no tenemos tiempo, pero es que ¿quién lo va a hacer? Tienes que tener un equipo estratégico, una sola persona tampoco se va a encargar de esto. Es un tema de cultura, de ver cómo todos nos vamos a enlazar en la misma metodología. Pero eso es súper importante. Me imagino, Alejandro, que vosotros al tener también proyectos bien estandarizados, un producto bien claro, podéis demostrar más a corto plazo todas las ventajas que presenta. No es lo mismo. Totalmente. Ya, perfecto. Daniel. Paula, sí, en honor al tiempo y tratamos porque algunos socios ya me están escribiendo que tienen otras reuniones, pero la conversación está muy interesante. Alejandro, Cecilia, muchas gracias por toda la presentación, estuvo muy buena, muy didáctica y muy al punto. También su tiempo para responder las preguntas, muchas gracias a usted y también a Inmobiliaria Maestra por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos gustaría igual integrarnos a las mesas de trabajo y todo este tema porque nos importa muchísimo, así que seguimos en contacto. Tocaste un tema importante, ¿eh? Aprovechamos a invitar ahí a todos los asistentes a ver si se quieren sumar. Estamos con unas discusiones bastante entretenidas, así que ahí con Daniel pueden direccionar esa solicitud. Por supuesto, Alejandro ahí va a tener que incluirse, me imagino. Sí, muchas gracias por la presentación a ambos, Bien. Cecilia y Alejandro. Gracias. Por compartir. Gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos. Antes de finalizar, agradecer a los socios de BIMforum que están participando en este evento, en especial a los auspiciadores que hacen posible esta actividad, BIM Studio, Geocom, Sigurat, AS Shift, 5D Ingeniería, Microgeo, Hexagon y Congrab. Muchas gracias y nos vemos. BIMforum Chile es una red de empresas privadas e instituciones públicas que buscan promover y difundir la adopción de la metodología BIM. Somos una red que capacita y potencia el uso de BIM a cada uno de sus socios con distintas actividades, seminarios, conferencias tecnológicas y webinars, mesas técnicas, capacitaciones y encuentros de networking, con actividades a todo público y otras exclusivas a socios de BIMforum Chile. ¿Quieres participar? Contáctanos y revisa el nivel de socios que estás buscando. Somos BIMforum Chile.